voy a decir algo en esta tarde. Necesitamos la presencia de Dios. Donde la presencia de Dios habita hay vida. Gloria al Señor. Bueno, si me permiten unos minutos, son menos 20. Y hoy me voy a marcar un desafío a terminar en 20 minutos algo que el Señor me recordaba ayer en la tarde. Amén. Voy a comprimir el mensaje, voy a pasar muchos puntos, pero quiero que hoy Dios te hable. Gloria al Señor. Y mirad, sin perder el tiempo, nos ponemos de pie, gloria al Señor, y vamos a leer sobre el libro de Isaías en el capítulo 6. Y dice así la santa palabra del Señor: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bendita sea su palabra. Tomen asiento. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El autor es el profeta Isaías. Esto es el capítulo 6. El profeta Isaías ha escrito con anterioridad 5 capítulos restantes. Y hay algo, gloria al Señor, que leemos el pasaje y si pones un poco de atención puedes percatarte de un detalle. Generalmente los profetas o los escritores, cuando quieren enmarcar un evento importante, ellos escriben el año del calendario monárquico o el año, hermanos, del calendario de ellos, gloria al Señor, común, vulgar de ellos, o el sagrado. Los judíos, hermanos, tenían 3 calendarios por los que se regían: el religioso, el calendario civil y el calendario monárquico. Me impresiona, me llama la atención el detalle que Isaías no enmarca, no cita, no escribe una fecha cronológica para establecer, hermanos, y poder contextualizar el tiempo de la experiencia que Él nos va a contar. Él no enmarca una fecha cronológica. Él enmarca un evento que ocurrió en ese año. ¿Y qué ocurrió en ese año? Uzías murió. El año en que murió el rey Uzías. ¿Sabes, iglesia del Señor? Podríamos decir, gloria al Señor, que Isaías tenía que haber escrito el año 68 de la vida de Uzías. Podría haber escrito. O el año 52 de su reinado. Murió Uzías. O esta experiencia ocurrió. Pero hay algo, gloria al Señor, que Él, hermanos, obvia, pasa por alto, pero que sí enfatiza en algo, y es en escribir y enmarcar, tratar de enmarcar esta experiencia donde se le aparece el Señor con un evento totalmente trascendental e importante. Y el evento que ha ocurrido importante, hermanos, es la muerte del rey Uzías. Para que me entiendan, hay eventos, hay momentos en la vida, hay tiempos en nuestra vida, gloria al Señor, que no hace falta dictar una fecha. Si yo hoy les menciono COVID, ustedes, gloria al Señor, automáticamente entenderán qué tiempo estamos hablando. Porque fue un tiempo, un evento, hermanos, que ha trastornado la vida de todos. Un evento trascendental, importante, relevante en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestro núcleo. No hace falta decir 2019-2020. No es necesario. Decimos el tiempo del COVID y con eso nos basta, y nuestra mente viajará al pasado, en esas circunstancias, en esas situaciones. Eso estaba haciendo el profeta Isaías. Isaías a los lectores les estaba mencionando el año en que murió el rey Uzías. Pero Isaías, tan importante es Uzías para ti y para Israel como para que obvies una fecha cronológica, pero que sí menciones este evento. ¿Quién es Uzías para ti? Para algunos Uzías podía ser nada más que el rey.
Para algunos Uzías podría haber sido un rey más en medio, hermanos, del reino del sur. Pero para Isaías Uzías era mucho más que un rey. Para Isaías Uzías, hermanos, era su compañero de oración. Para Isaías Uzías, hermanos, era, gloria al Señor, su compañero de trabajo, ya que Isaías no simplemente fue profeta, sino que también fue poeta, fue un gran orador, un estadista político, pero también era consejero en la corte real. Había pasado muchos momentos, muchas experiencias con el rey Uzías. Ellos habían orado mucho tiempo juntos, habían buscado, inquirido las cosas del Señor, habían leído la ley del Señor constantemente. Ellos se regían en la ley de Dios. Habían, hermanos, gloria al Señor, habían, gloria a Dios, pasado muchos momentos juntos, muchas experiencias, gloria a Dios, compartidas, muchas emociones. Por eso es que Isaías tenía que decir, enmarcar este tiempo, no con una simple, fría fecha cronológica, sino con un evento que trascendió en su vida. Porque hay momentos, hermanos, que enmarcan nuestra vida. Hay momentos que llegan y son tan relevantes que quedan marcadas a fuego en nuestro corazón. Y yo no sé, gloria al Señor, pero por la palabra puedo deducir que Isaías estaba en el templo buscando a Dios. Puedo deducir, hermanos, por esta expresión, que Isaías tenía muy presente la muerte de su pariente Uzías y amigo. Y seguramente estaría buscando consuelo en la presencia de Dios. Pero mientras él buscaba en el templo a Dios, gloria al Señor, él sufre una experiencia que trastornó su vida y su ministerio. ¿Y cuál es la experiencia que él sufre? La experiencia que él sufre es la siguiente. Dice el mismo profeta: el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y podríamos formular una pregunta hoy. Podríamos preguntarle a Dios: Señor, si Isaías está en comunión contigo, y si te ha visto en el templo, es porque seguramente estaría en el templo. Seguramente te esté preguntando por ciertas cuestiones. Pero tú, en vez de consolar su corazón y decirle: tranquilo, Isaías, yo soy soberano. Tranquilo, Isaías, yo me he encargado de Uzías. O cualquier otra cuestión, hermanos, que podría consolar y dar esperanza al corazón de Isaías. ¿Por qué te has presentado de esta manera? ¿Por qué no le has respondido conforme a lo que él podía esperar? ¿Por qué no te has presentado, le has manifestado algo que podría acallar, gloria al Señor, esas incógnitas que hay en su corazón? Porque no siempre Dios responderá como nosotros buscamos que nos responda. Hay preguntas que se realizan a Dios, pero esas preguntas muchas ocasiones no tendremos respuestas, al menos como esperamos. A veces Dios nos tiene que responder con silencios, y a veces Dios nos tiene, gloria al Señor, que decir un poquito más: aún no estás preparado. Pero se le presenta a Dios en un trono. Ay, Padre. Isaías, tú tienes muy presente la muerte de un rey. Y el pueblo está sufriendo la muerte de este rey. Uno de los mejores reyes que ha tenido Judá. Entre los 4 preeminentes, el rey David y Salomón incluidos. Así como Ezequías, Uzías también. Uno de los mejores reyes. Uno de los reyes que se dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas capítulo 26, hermanos, que él había traído mucha prosperidad a Judá. Dice, hermanos, que había construido torres altas en el desierto y había, hermanos, mandado a sus arquitectos e ingenieros que inventaran máquinas que propulsaran grandes piedras y saetas para defender la ciudad. Dice la palabra del Señor que abrió muchos pozos porque tenía mucho ganado. Y dice literalmente la Escritura, hermanos, que su fama llegaba hasta las fronteras de Egipto. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que mientras buscó a Dios, fue ayudado maravillosamente.
Un rey que amaba a Dios y que guió al pueblo conforme a la ley del Señor. Pero dice literalmente la Escritura, pero se engrandeció para su ruina. ¿Y cuál es el pecado que cometió Uzías? Hubo un día, gloria al Señor, donde su corazón fue embargado por el orgullo y la arrogancia. Y se atrevió, iglesia del Señor, a actuar de una manera que estaba restringida para los reyes. Dice la Escritura, hermanos, que él entró en el santuario y tomando el incensario de mano, y dice la palabra del Señor, hermanos, que salió a su encuentro Azarías el sacerdote junto a 80 sacerdotes de Jehová y lo confrontaron. Y Azarías le dijo: Rey Uzías, no te es lícito ofrecer incienso. Y dice literalmente la Escritura que cuando le dijo eso a Azarías, dice la palabra, que se llenó de ira su corazón. Y cuando se llenó de ira su corazón, una lepra le brotó de la frente. Los sacerdotes lo sacaron rápidamente, hermanos. ¿Y sabes cómo vivió Uzías sus últimos 15 años? Proscrito, exiliado del pueblo y apartado como un leproso común. Lleno de gloria, de fama, de prosperidad, con la presencia de Dios, pero no le bastaba. Quería más. Quería lugares que Dios restringía. Tenía trono y corona, y fama, prosperidad, y honor delante de los hombres y de Dios. Pero no le era suficiente. La ambición que había en su corazón le llevó a cometer un pecado terrible delante de Dios. ¿Sabes? Tenía lugar restringido en el templo. Porque lo tengo que decir en esta bendita tarde. Porque hay cosas que Dios te las puede conceder. Dios te puede dar tronos, te puede dar coronas, fama, prosperidad. Pero siempre tendrás lugares restringidos en su templo. Y es tan dramático, tan horroroso, hermanos, tanto pecado, como no el obedecer a Dios en lo que Él te encomienda, como el pretender por la fuerza humana adquirir los lugares que Dios restringe. Uzías, Dios te ha restringido a los reyes y solamente ha otorgado exclusivamente a los sacerdotes el habitar en el santuario. No pretendas ocupar lugares que Dios no te da. Iglesia del Renuevo, si hay lugares que Dios te restringe, sé feliz con los que Él te da. Porque si Dios te ha restringido un lugar, ten por cuenta que ese lugar te va a traer perjuicio. Porque la gloria de Dios es un fuego. El fuego o te consume o te purifica. La gloria de Dios, cuando tú estás en el lugar que Dios te ha encomendado, te ha regalado, el fuego de su gloria te purifica. Pero si pretendes alcanzar lugares, cargos, en medio de su templo, que Dios no te ha otorgado, que te está restringiendo, ese mismo fuego que es su gloria no te va a purificar, te va a consumir. Uzías, ¿de qué te ha servido? Y esto lo recuerda Isaías. Y esto lo cuento para contextualizar y para que entiendan la manifestación y la visión que le hizo ver a Dios a Isaías. Porque mientras Isaías podía estar esperando otro tipo de respuesta a Dios, lo que le convenía y lo que le interesaba a Dios revelar era su plan y su reino. Porque más que mis sentimientos son más importantes las cuestiones de su reino. Sí, Dios es así. En la persona del Verbo de Dios, Jesús de Nazaret, con apenas 12 años, hermanos, permitió que su padrastro José y su madre María lloraran con tal de él atender los asuntos de su padre. Cuando lo buscaron, de alguna manera lo regañaron. ¿Dónde estabas? Y le dijo Jesús:
¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aleluya. Porque no hay nada de mayor valor, hermanos, que el reino de Dios. A veces vivimos inmersos en nuestros sentimientos, en nuestras dolencias. Y me atrevo a decir, gloria al Señor, que llegamos al punto de descuidar los asuntos del reino del Señor. Pero no hay nada más importante que los asuntos de su reino. Tan importante que Dios Padre tuvo que enviar a su Hijo para poder salvar las almas de los condenados. Algo que sí concernía al reino de Dios. Iglesia del Renuevo, no hay nada más valioso que el reino de Dios en medio nuestra. Por eso no permitas que el diablo trate de distraerte con cosas de este mundo, ni con cosas banales. Los asuntos del reino son más importantes. Le estaba diciendo Isaías, mientras tú lloras por tus sentimientos, tus emociones, yo estoy todavía preocupado por lo que ocurre en mi templo. Isaías, tú lloras por un trono vacante. Aleluya. Hay alguien que ya no está. Y el pueblo está intranquilo preguntándose, ¿de qué manera gobernará Jotán, hijo de Uzías? Si será igual que su padre, mejor o peor, porque habéis sufrido los gobiernos distintos de los reyes que han pasado por el trono de Jerusalén. Pero mira, ten una cosa en cuenta, Isaías, y quiero que les envíes el mensaje a los de ahí afuera, aquel que ocupa el trono del palacio, que aquí, mientras pueda haber tronos vacantes en el palacio de Jerusalén, en mi templo, en mi reino, gloria al Señor, nunca puede haber tronos vacantes. ¿Por qué? Porque quien lo ocupa es eterno. Vi yo al Señor. Isaías hace mención de un rey que muere, un trono vacante, un gobierno vacante, pero Dios se le presenta sentado en su trono. Un ser eterno que no puede morir. Y le estaba diciendo Isaías, yo no puedo morir. No os debéis de preocupar por el trono de mi reino, porque mi reino nunca habrá tronos vacantes. Nunca habrá gobiernos vacantes. Porque yo soy el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Un trono alto y sublime. La altura hace referencia a la longitud de su gobierno, de su trono. Una longitud vertical. Por eso el mismo Dios en Isaías 66 tiene que decir, hermanos, digo yo, dice Jehová, que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué ocupa el reino de Dios? ¿Hasta dónde llega la extensión de su reino? Hasta el cielo. Aleluya. Y sublime. Esto sí es extraño. La sublimidad no es algo objetivo, porque es belleza. Saben que la belleza la podemos juzgar todos de distinta manera. Si hoy a nosotros nos traen un cuadro de pintura de Picasso o de Van Gogh o qué sé yo, no vamos a darle el valor preciso. Seguramente si el pastor Mario se encontrara un cuadro de un autor desconocido pero auténtico y hermoso, el Mario no le daría valor y lo dejaría en el contenedor. Porque la belleza y el arte es subjetivo, no es objetivo. A un niño le enseñan algo bello y hermoso y no sabe captar la belleza de algo. Mientras los hombres mayores saben captar la belleza, hermanos, de una brisa y de un frondoso bosque, los niños no saben captar esa belleza. Porque hay algo ajeno a su dimensión y a su realidad. Y el ser ajeno a esa dimensión y a esa realidad, hermanos, está basado en los conocimientos, en la experiencia y en la personalidad. Pero cuando una persona ha estudiado arte y se ha relacionado en ese mundo, en ese ambiente del arte, sabrá, hermanos, calificar lo que verdaderamente es arte, aunque no sepa el nombre de su autor. Por eso Isaías, cuando ha visto el trono, él sí puede calificar que es un trono sublime, hermoso, de una hermosura inmensurable, de una hermosura indescriptible, y solamente hay un calificativo para esta sublimidad, hermanos, y es un trono sublime.
Porque déjame decirte algo en esta tarde. Hay una realidad, hermanos, una verdad absoluta que nos diferencia a nosotros, a los creyentes, a los nacidos de nuevo, con los incrédulos. Y es que mientras los incrédulos, hermanos, ven el trono de Dios, que trono es sinónimo de gobierno, plataforma desde la que se gobierna. Mientras los incrédulos, los pecadores, ven el trono de Dios como una imposición, una ley que impone una obligación. En su ley, los mandamientos, para ellos, son cadenas que limitan su movilidad. Por eso los incrédulos, si no son tocados por el Espíritu Santo, no quieren recibir al Señor. ¿Por qué? Porque hay una ley en sus miembros que se revela, dice Pablo. No quieren someterse a la ley y a la conducta, a la moral de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios para el incrédulo son cadenas que limitan su movilidad. Pero para los nacidos de nuevo, el gobierno de Dios, su ley, no son cadenas que limitan nuestra movilidad, sino que son alas que nos transportan a un nivel elevado donde podamos contemplar su hermosura. Y podemos decir nosotros, los nacidos de nuevo, como dijo el rey David: en tu ley me meditaré de día y de noche. Tu ley es deleite para mi alma. Los mandamientos del Señor no son cargas pesadas, hermanos, son deleite, satisfacción para nuestro espíritu. Por eso Isaías sí puede calificar el trono de Dios como hermoso y sublime. Porque mientras para los nacidos de nuevo el trono de Dios, su gobierno, es algo hermoso y sublime, para los incrédulos es un motivo de horror. ¿Saben que la presencia de Dios, hermanos, para los nacidos de nuevo siempre trae beneficio y provecho? Para los demonios es tormento. Lo mismo que contiene Dios causa un efecto diferente en los nacidos de nuevo, a los que son de Él, distinto a los que no son de Él. Por eso el trono de Dios para nosotros es hermoso, su ley, sus estatutos, gloria al Señor, la ética del reino. Y dice, y sus faldas llenaban el templo. ¿No te has preguntado alguna vez a qué se refiere esto? Creo que cuando Dios manifestaba, hermanos, en las visiones a los profetas, cada uno de los detalles encierra una verdad espiritual o una revelación escatológica. Yo me preguntaba hace años leyendo este pasaje, ¿qué quiere decir con eso de las faldas? Porque creo, gloria al Señor, que no podemos entender, gloria al Señor, muchas de las cuestiones y de las cosas, de los detalles e ilustraciones que había en el mundo antiguo. Hoy ha cambiado mucho el mundo, las modas, las ideologías, pero en aquel entonces, gloria al Señor, cuando un emperador es un monarca, un rey, alguien que gobierna, pero que tiene bajo su gobierno reyes y gobernadores subordinados a él. Por ejemplo, para que me entiendan, cuando el rey Nabucodonosor, hermanos, emprendió su cruzada para poder gobernar sobre muchos reinos, para conquistar nuevas naciones, cuando él, hermanos, gloria al Señor, vería necesario traer a su presencia, a su palacio, a los reyes o a los nobles que él tenía subordinados, cuando acudían a Babilonia, los reyes que acudían, que eran invitados por el rey Nabucodonosor, podían vestir, hermanos, del color que ellos quisieran. Podían, gloria al Señor, vestir con los adornos que ellos quisieran. Y los elementos o los materiales empleados en sus ropajes reales. Y cuando ellos adentraban al palacio, a la corte real, cada uno de los reyes que visitaban al emperador tenían, hermanos, sus tronos para que podrían tomar su asiento en lugares preeminentes y honorables por parte del rey Nabucodonosor. Podían, diferentes materiales, colores, adornos. ¿Saben, gloria al Señor? La reina Isabel de Inglaterra, en el año 1953, el 2 de julio, si no me equivoco, fue el día de su coronación. Dicen que la reina Isabel de Inglaterra era reina de medio mundo y verdaderamente estaba gobernando por muchas naciones.
no solamente Inglaterra. El día de su coronación, dice la historia y está registrado además, que cuando ella entró, hermanos, entró con una cola de 4 metros de distancia. Una gran extensión en la cola de su vestido. Y la túnica que ella portaba era una túnica, hermanos, roja carmesí, y estaba entretejida con hilo de oro y de plata. Casi nada. ¿Cuál es el sentido y la importancia de la largura de su cola cuando ella entraba, hermanos? Lo mismo que Dios estaba revelando al profeta Isaías. Y es que había un protocolo internacional que cada uno de los monarcas podían vestir del color que quisieran, con los adornos que quisieran y los elementos o los materiales que quisieran. Pero había algo, hermanos, gloria al Señor, que no se atrevían a sobrepasar o dar por obvio. No podían saltarse ese detalle. ¿Saben cuál era? Era vestir, hermanos, con túnicas más largas y más extensas que el rey Nabucodonosor. ¿Sabéis por qué? Porque la extensión y la longitud de las faldas estaba representando la extensión de su gobierno. Si un rey subordinado osara el atrevimiento de presentarse delante de su emperador con vestiduras más extensas y más largas que las de su emperador, sería, hermanos, un atrevimiento, una provocación de guerra. Y lo que le estaba diciendo Dios a Isaías era: mira, Isaías, quiero que envíes un mensaje ahí fuera al que gobierna, al que pretende tomar el trono, que en el palacio puede mandar él, pero en mi casa, en el templo, no hay un solo centímetro que no esté gobernado por el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Sus faldas llenaban el templo. Dice el templo, no solamente el santuario o el santo santorum donde habitaba el arca de la presencia de Dios, dice el templo al completo. Porque en el santuario habitaba Dios, su gobierno. Él mandaba y decretaba. En el santo santorum, basta por decirlo. Pero en cada habitación que estaba reservada, hermanos, para guardar simplemente la leña, los utensilios, las vasijas de la purificación, también habitaba su gobierno. Y estaba gobernado por Dios. ¿Sabes qué mensaje nos envía Dios hoy, en nuestro tiempo, para la iglesia? Aleluya. Que Dios no solamente es Señor de esto, del púlpito. Que Dios no simplemente, gloria al Señor, es Rey, dueño y amo y Señor del púlpito. Y no solamente el púlpito es santo, sino que también el coro, la alabanza, le pertenece a Dios. El grupo de intercesión le pertenece a Dios. El grupo de oración le pertenece a Dios. El grupo de ancianos le pertenecen a Dios. El grupo ministerial le pertenece y lo gobierna a Dios. Pero escúchenme, también la tiendita que está ahí, que se venden aguas, también le pertenecen a Dios. No hay un solo lugar ni centímetro de este santo local, de esta iglesia, que no esté gobernado por Dios. Le estaba enviando un mensaje y le estaba diciendo: mira, dile a Jotán, avísale de algo. Y que lo tengan bien claro todos los que pasen por ese trono. En el palacio tienen dominio, tienen gobierno, porque yo lo he entregado al hombre. El hombre es un corregente con Dios en la tierra. Pero escúchame bien, en sus casas pueden decretar, pueden mandar. Y en ocasiones los reyes que se levantan se han atrevido a volcar al pueblo a la idolatría. Pero que tengan en cuenta que en mi casa no hay acceso ni oportunidad. No hay, gloria al Señor, lugar para que ninguna mano humana pueda gobernar y competirse conmigo. Perdonadme, siervos y ancianos. En la iglesia del renuevo manda Dios. En mi casa mando yo. Tengo mis normas y mis rarezas, mis prejuicios. Y es respetable. Y si yo voy a la casa de ustedes, yo lo respeto. Pero en la casa de Dios manda Él. Que es que hay consecuencias negativas cuando alguien pretende adentrar su gobierno en el gobierno de Dios. Acordaos de Uzías. Trató por la fuerza humana. Su pecado, hermanos, fue un pecado terrible. Gloria
gloria al Señor, un pecado de prevaricación. ¿Sabes qué es el pecado de prevaricación? El pecado de prevaricación es utilizarse o beneficiarse del lugar que ocupas para hacer lo que tú quieres, aunque sea un delito. Valerte de la autoridad que uno tiene, los recursos, las influencias, para hacer algo mal sabiendo que está mal. Pero hoy tengo que proclamar algo, que en la iglesia del renuevo no hay mano humana que gobierne. En la iglesia del renuevo manda el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. A Él sea la gloria por siempre. Y esta iglesia es de Dios. Esta iglesia es de Dios. Y déjame terminar con este detalle. ¿Por qué me atrevo a decir que esta iglesia es de Dios? Porque recuerdo aquella escena donde Cristo se le acerca a Pedro y le dice: Pedro, ¿qué dice la gente que soy? Y dice Pedro: algunos dicen que eres Elías, otros que Jeremías. Y le pregunta a Jesús: ¿y tú quién dices que soy yo? Y le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús le responde y le dice: bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el reino de los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Iglesia del renuevo. Jesús es quien pronunció mi iglesia. Un pronombre personal posesivo estaba diciendo: la iglesia, Pedro, aunque tú vas a ser uno de los apóstoles más preeminentes, uno de los apóstoles muy recordados, serás tú quien dé inicio a la manifestación de la iglesia en el día de Pentecostés. Pero escúchame, que nadie se confunda, y tú nunca te confundas, que la iglesia no es tuya, la iglesia es mía. Y déjame decirles algo. Creo, gloria al Señor, en el reino de los cielos, en la sede central de Dios, en su oficina, si la tiene, hay un escritorio. En ese escritorio me puedo encontrar un mobiliario, gloria al Señor, donde en ese mobiliario hay unos documentos registrados, innumerables documentos. Pero si extraes el cajón de ese mobiliario, te podrás encontrar en uno de los documentos de sus carpetas que pone: Iglesia del Renuevo, propiedad del Señor Jesucristo. Iglesia del renuevo. No importa lo que haya pasado hasta ahora. Podéis haber pasado muchas vicisitudes y muchas experiencias distintas y diversas, pero te voy a decir algo. Esta iglesia permanece de pie, no porque es obra de hombre, no porque se ha levantado por la fuerza humana, sino porque ha sido el mismo Dios quien diseñó un plan para este tiempo, para esta iglesia. Por eso, iglesia del renuevo, recobrad fuerza, recobrad ánimo, que esto es el reino de Dios. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Y hasta aquí. Gloria al Señor. Hay más detalles.